Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en la matinée del viernes en el Caras y Caretas, aquí en la calle Venezuela 330 de la ciudad de Buenos Aires. Hablaremos esta noche de la condesa de Castiglione, del rey Víctor Manuel y de los Italiani Uniti. Al terminar la guerra de Crimea, ya en 1855, Italia era un verdadero rompecabezas, como había sido siempre, después de la caída del Imperio Romano. Al norte estaba el reino del Piamonte, la Lombardía, Venecia. Ahí dominaban los austríacos, los Habsburgo estaban instalados ahí. Después estaban los estados de la Iglesia, estaba el reino de las dos Sicilias y Nápoles. Todas las otras naciones de Europa, las naciones clásicas, ya habían nacido, pero Italia no. Italia no. Víctor Manuel, que era rey de Piamonte, dice que era también rey de Cerdeña. Bueno, tenía el proyecto de realizar la unidad de Italia. Estamos hablando de Víctor Manuel II. Para unificar tantos estados y expulsar a los austríacos del norte, se necesitaba la ayuda de algún soberano poderoso de la política europea y favorable a Italia. Y el más indicado parecía que era Napoleón III, Luis Napoleón, el emperador de Francia. Hablemos ahora de Virginia Oldoini, una muchacha del Piamonte a quien muchos consideraban la mujer más hermosa del mundo. Se había casado en Francia a los 16 años con François Berassis, conde de Castiglione y servidor del rey del Piamonte. Tuvo una educación esmerada, escribía, hablaba 4 idiomas y dominaba la música y la danza. Tenía una belleza impresionante. Alta, rubia, esbelta. La llamaban la perla de Italia. Araca, muchachos, ahí viene la perla de Italia. Una pizzería, parece. Sí. Virginia escribía desde muy jovencita un diario íntimo en el que anotaba con el mayor detalle todas sus aventuras, aún las más íntimas. Y ese diario fue descubierto por el historiador francés Alain Decaux en 1951. Parece que Virginia utilizaba una clave para describir sus lances amorosos. Una B era besada. Una X, entrega total. Pero la batalla naval es eso. Y la BX era todo menos X. Ahora bien, el diario está lleno de B y de X día tras día. Me parece que la muchacha era insaciable. Era prima de Camilo Cavour, el primer ministro. En realidad era conde de Cavour, ¿no? Camilo Benso creo que se llamaba. Que era ministro del rey Víctor Manuel II, rey de Piemonte, ¿no? Y toda Italia estaba sumergida en un sentimiento nacionalista, buscando la unificación de Italia en un solo estado, el sueño de los Italiani Uniti. Para lograr dicha unificación, como se ha dicho, se dependía de las posiciones políticas de las potencias europeas, sobre todo de Francia, ¿no? Y el conde de Cavour conocía la debilidad de Napoleón III por las mujeres. Tuvo la idea de que Virginia se hiciera amar por el emperador y lo impulsara a tomar decisiones que favorecieran la causa italiana. En ese momento el matrimonio de Virginia ya estaba muy deteriorado e informada de las intenciones de Cavour, la condesa se entusiasmó vivamente. El 16 de noviembre de 1855, el rey Víctor Manuel llamaba a la puerta del jardín de Virginia y allí realizó la propuesta oficial de viajar a París para hacer política de almohada con Napoleón III. Tiempo después, el 17 de diciembre, Víctor Manuel volvió a visitarla mientras ella ya estaba preparando las maletas para ir a París. El diario de Virginia registra ese encuentro. Y dice, vino el rey Víctor Manuel, qué sé yo,
A las 11 se ha marchado. Lo acompañé hasta el jardín. 5X. No, señor. Siguiendo las instrucciones de Cavour, el matrimonio, quiero decir Virginia, pero también su marido, se trasladó a París en 1855. Para esta misión, inventaron un pretexto. Dijeron que iban a devolver una visita a la prima de la condesa, María Walewska. Aquí anoto yo una rima. María Walewska había sido amante de Napoleón I, el tío abuelo de este Napoleón el Pequeño, ¿no? Ahora, curiosísimo, ¿cómo conoció María Walewska a Napoleón? Se la entregaron los polacos. Los polacos le pidieron a María Walewska, que era casada también, que sedujera a Napoleón para que Napoleón tomara una decisión que favoreciera los intereses de Polonia. Y ahí fue la pobre María Walewska, que además estaba enamorada de su marido. O sea, la Castiglioni andaba mal con el marido, qué sé yo. Pero la otra no quería. Patriotismo. Fue por patriotismo. La Castiglioni también, pero qué curioso que se encontraron. Lo anoto yo, esto no está acá. Y finalmente Walewska lo quiso a Napoleón. Fue una de las últimas que, aún estando prisionero, Napoleón le escribía. Y estaba tan avergonzada la Walewska que cuando se encontró con Napoleón se desmayó, como si esa fuera la última forma de defensa que asumió de su dignidad, ¿no? Impresionante. Bueno, dicen que el hijo de María Walewska, Alexandre Colonna, era hijo de Napoleón I, pero nunca se supo. Bien, todo el mundo en París empezó a hablar de la gran belleza de la condesa Castiglione, qué linda, qué linda, qué linda. Y había uno, el marqués de Galifet, que era un don Juan, uno que la iba de don Juan. Puso en duda que fuera para tanto, porque no la conocía, y decía que seguro era una exageración esa belleza. Para hacerle cambiar de opinión, Virginia le invitó a visitarla en su mansión, y bueno, al llegar, la camarera condujo al marqués hasta la habitación donde esperaba a Virginia, que estaba totalmente desnuda, Señor. tumbada sobre una cheslón, forrado de raso negro. Había una luz tenue, dan todos detalles de eso, ¿no? Y el tipo entonces se convirtió en un gran admirador. Sí, ¿qué le parece? Claro. El primer encuentro con Napoleón III sucedió el 9 de enero de 1856. La condesa palideció cuando lo vio entrar, porque se lo había imaginado alto, majestuoso y hermoso, y sin embargo Luis Napoleón era medio petizo, un poco encorvado, trotaba sobre unas piernas cortas y paseaba por la sala una mirada deslucida. Creo que lo conozco. En el segundo encuentro, el 26 de enero, en un baile, Virginia llegó en el mismo instante en que Napoleón se iba. Ya se iba Luis Napoleón y llegó. Y él le dijo: «Llegáis muy tarde, señora». Y ella contestó: «Sois vos, Alteza, el que marcháis demasiado temprano». No está mal, ¿eh? Bueno, pasaron los días y el deseo imperial no se había manifestado de ningún modo. Conociendo la reputación galante de Napoleón III, Virginia se sentía vejada. Entonces resolvió jugar fuerte. Se presentó en un bailongo de disfraces en las Tullerías, medio desnuda, disfrazada de diosa antigua. ¿Cómo me gusta el disfraz de diosa antigua? Sí, es diosa, es antigua. Sí, Hay dioses. sí, diosa antigua es propio de alguien que no sabe mucho de diosas ni de antigüedades, ya que por ser eternos los dioses no son antiguos ni modernos. Se armó un tumulto, ¿no?
El emperador, al verla, tomó una determinación. Dijo. La hizo invitar a una reunión nocturna en el Villeneuve-l'Étang, y allí había un lago, un parque y una isla, y la mina fue. En determinado momento Napoleón la invitó a pasear en bote. Pararon en la isla y volvieron 2 horas después. Al día siguiente todo París sabía que el emperador se había convertido en amante de Madame. A partir de ese entonces la condesa se convirtió en amante oficial y empezó a comportarse con la mayor excentricidad. Hizo fotografiar sus pies, sus pantorrillas, sus manos, sus hombros. Baudry la pintó desnuda, pero ella tuvo celos del cuadro y mandó destruirlo. Tardaba muchas horas en vestirse, de 9 a 14, por ejemplo. Bueno, está bien, una se tiene que arreglar. El trato de la condesa con el emperador terminó bruscamente cuando ella fue descubierta en su papel de espía. Bueno, la expulsaron de Francia. Ante la gran repercusión que tuvo esta relación, su marido pidió la separación. Sí. Dijo, no, mirá, discúlpame, etcétera. Bueno, la marquesa tomó un tren, viajó a Italia. Ella creía que la ruptura era pasajera y en realidad empezaba una desgracia que la perseguiría siempre. En Italia ella se negó a continuar con su marido, que por otra parte ya había iniciado los trámites de divorcio, pero empezó a obsesionarse con su imagen y con cómo conservar su belleza, y vio en la fotografía un recurso para dejar testimonio de ella para el futuro. Son de fácil acceso las fotos de la condesa de Castiglioni. Seguramente a los que no miran bien no les va a parecer muy bella, porque todos estamos esperando encontrarnos con las tipas de Tinelli. Claro. Y no es tan sencillo el asunto. Pero ella contrató al fotógrafo Pierre-Louis Pierson, que y realizó más de 400 retratos de la condesa. En cada foto aparece representando un papel con un cuidadoso vestuario, perfectamente maquillada y peinada, o sea que era una adelantada a su época, lo cual no sé si es tan bueno. El 16 de enero de 1858, Napoleón sufrió un atentado cuando se dirigía a la ópera en el Boulevard de los Italianos. El emperador y la emperatriz resultaron ilesos, ¿no? La emperatriz Eugenia de Montijo, la mujer de Napoleón III. Virginia creyó que Napoleón jamás intervendría a favor de Italia, pero finalmente Madame triunfó. Y en 1859 Francia entró en guerra con Austria, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando aparece Víctor Manuel II y aparece otro tipo, que es Garibaldi, ¿no? Y ahí aparece el rey Víctor Manuel II como primer rey de Italia. Ya era rey de Piamonte y de Cerdeña, pero fue el primer rey de los Italiani Uniti. Y ahí, bueno, ella esperaba, sin embargo, otra cosa, alguna señal del emperador para reanudar su romance, pero solo recibía boletines de victoria. Virginia murió en 1899, a los 62 años, completamente sola. Fue enterrada por orden del rey Humberto I de Italia en el cementerio de Père Lachaise, en París. Humberto I fue el que sucedió a Víctor Manuel II. Viene Víctor Manuel II, después viene Humberto I, que es el que estaba, lo nombramos el otro día acá, cuando contamos que a Margarita de Saboya le gustaba la pizza, pero no el ajo, y su marido mandó a hacer una pizza que era roja, amarilla, de los colores, que tenía los colores de Italia, y a esa pizza se le llama todavía hoy Margarita. Ese Humberto I fue el que mandó a enterrarla en el Père Lachaise, que no sé cómo habrá hecho para mandar a enterrarla ahí, habrá conseguido alguna cosa con las autoridades de Francia. Después de su muerte, la policía y los servicios secretos franceses entraron en su casa, mirá vos, y quemaron todas las cartas y documentos
que provenían de las más altas personalidades de la época. Se dice que entre sus papeles se incluían gentes de la realeza política, de la realeza de la política, querrá decir a este tipo, los banqueros, incluso dice algún papa. Upa. Por eso quemaron todo, señor. El poeta Roberto de Montesquieu, que pertenecía al movimiento simbolista francés, escribió La Divina Condesa, que fue publicada en 1913, y era un coleccionista de retratos de Virginia, la condesa de Castiglione, ¿no? Después de Humberto Primo, el que viene es el rey que murió en 1947, que es Víctor Manuel III, que tiene una gracia, ¿no? Que es que recibió una instrucción militar muy severa, pero tuvieron que modificar las leyes militares para admitirlo en el ejército porque era muy petizo. Entonces modificaron lo que es tener influencia, las leyes. Esta mujer que no aceptó nunca envejecer, porque envejeció angustiada, como todos nosotros, ¿no? Sí. La vejez produce angustia, ¿qué otra cosa va a producir? Ahí estaba también Verdi. Ahí estaba en esa compositor época Verdi. de ópera. Claro. Y Verdi dejó que su nombre se utilizara como un grito de guerra en contra de los austríacos. ¡Viva Verdi!, gritaba la gente. Y en realidad lo que gritaba era una sigla. Verdi, tomada cada una de sus letras como una inicial, significaba para los italianos Vittorio Emanuele, re d'Italia. Viva Verdi es viva Vittorio Emanuel, rey de Italia, que era Vittorio Emanuel II, segundo de Piamonte, pero claro, primero en realidad de los reyes de los Italiani Uniti. Así que a todos estos tanos les dedicamos esta charla y esta canción, que es una canción dedicada a los Italiani Uniti, como que es la canción que ellos habían adoptado como himno, y que era una canción de la ópera Nabucco de Verdi, y es el famoso Va Pensiero.